es Rubén Mil Martínez, de aquí de México, del país de México, y la hermana Diana me solicitó el favor de poder apoyar en esta temática del ecumenismo. Y pues para mí es un gusto conocer a más hermanos de otros lugares, a ustedes de su país también. El Señor les bendiga, hermano. Entiendo que son de Bolivia. Y pues vamos a estudiar el tema del ecumenismo, hermano. Es un tema de mucha relevancia. Pero no sin antes vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Vamos a pedir la oración, en oración en la guía del Espíritu Santo, hermano. Si me acompañan, vamos a orar. Cariñoso y Padre Santo, en esta hora de la tarde le damos gracias, Señor, por este momento que nos da para reflexionar sobre su bendita palabra. Gracias, Señor, porque en nosotros no hay virtud alguna, no hay poder en nosotros, Padre. Lo único que podamos tener, Señor, es por la justicia de Cristo, por los méritos de la sangre preciosa de nuestro Salvador, por la perfecta obediencia de Cristo a su ley cuando vino aquí en este mundo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esa tan honrosa vida que llevó nuestro Señor Jesús. Vamos a estudiar su palabra, pedimos la dirección de su Espíritu Santo, rogando, Padre, que ponga en mí palabras adecuadas, palabras sencillas, Señor, de fácil comprensión, y a mis hermanos también, que usted le permita escuchar su palabra, que con confianza nos podamos sentir de platicar, de escuchar, inclusive de hacer preguntas, Padre. Señor, que su Espíritu Santo reine en esta reunión, que sancione este estudio y que cualquier prejuicio, cualquier situación, Señor, o motivo que no sea conforme a su voluntad, que pueda ser sujeto por su Espíritu Santo, porque esta reunión es para honra y gloria de usted, para confirmarnos en la fe. Se lo suplicamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pues buenas tardes, hermano, noches para ustedes. Acá todavía no oscurece, pero pues buenas noches a todos, hermano. Voy a compartir la pantalla, hermanos, así que también quisiera que pudieran ustedes, cuando se hagan algunas preguntas, ustedes puedan responder, porque es mejor que interactuemos, que platiquemos la presentación o el estudio para que pues vaya quedando un poco más claro, hermanos. Así que siéntanse en la confianza de cuando yo pregunte, y son preguntas muy cortitas, poder responder el que guste. Y vamos a hacerlo así, vamos a darle 40 minutos, porque creo que se agendó nada más, queda una hora. Entonces 40 a 45 minutos de la presentación. Vamos a seguir un estudio, pues esperemos que un estudio con profundidad sobre este tema, y pues quizá no se alcance a ver todo en una presentación. Por lo tanto, es de que vamos a ir dando espacios también para preguntas, 15 minutos de preguntas. Así que vamos a estudiar el tema del ecumenismo. ¿Por qué un servidor ha puesto este título a toda la tierra habitada? Muy bien, bueno, vamos a estudiar en la Biblia por qué es que pues el tema del ecumenismo tiene que ver con esta expresión. Es lo que vamos a analizar en esta noche, hermanos. Miren, vamos al libro de Apocalipsis, vamos en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y vamos a darle lectura a ese versículo. Si alguien tiene, hermano, ya en pantalla o en su Biblia esta cita bíblica, por favor, hermano, léala para beneficio del estudio. Sin pena, hermanos, estamos todos en confianza. ¿A quién le gustaría leer Apocalipsis 12, 9, hermanos? Adelante. ¿Algún valiente, hermanos? Hermano, ¿podría leer? Adelante, hermano, puede leer, adelante. Fue lanzado, dice, hermanos, la palabra de Dios.
Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, fíjense que en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar que la escritura nos registra esta gran controversia, Apocalipsis capítulo 12, en donde el diablo se levanta en grande guerra contra Cristo, contra sus ángeles, y esta batalla que se da en el cielo nos presenta que posteriormente Satanás tiene que ser echado de ahí, del cielo, y es muy interesante porque la expresión que está ahí, dice, después nos presenta la actitud del diablo cuando es echado en tierra, cuando ya la humanidad ha sido formada, inclusive ha sido pasado ya la historia. Y aquí la Biblia dice, el cual engaña a todo el mundo. Esto quiero que quede muy claro, hermanos, porque nos vamos a dar cuenta que en la Biblia aparece la palabra oikumené en el Nuevo Testamento. Y vamos a entender por qué aparece. ¿Por qué en la Biblia aparece la palabra oikumené? ¿A qué se refiere? Y esa palabra oikumené, que es la raíz de la palabra griega, de lo que hoy conocemos como ecumenismo, la palabra ecumenismo viene del griego oikumené, pues resulta que aparece ahí. Y vamos a ir entendiendo por qué es que aparece en la escritura, pero no se olviden de esta frase bíblica, de este verso bíblico. También en el capítulo 16, en el versículo 14, hablando de la operación que habrá por espíritus inmundos a manera de rana que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Y en el versículo 14 se señala que estos espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra, dice, y de todo el mundo es llevado a esta grande batalla en aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que ya tenemos dos versos en los que aparece la palabra oikumené, que es la raíz de la palabra ecumenismo. Quizá ahorita nos queda un poco en duda, quizá algunos ya saben de esa palabra, vamos a ir analizando esto. Miren, entonces yo les hacía ver que la palabra que están ustedes viendo aquí, oikumené, es la que aparece en el versículo 9 de Apocalipsis 12, cuando dice que es el que engaña a todo el mundo. Es en griego, la palabra es oikumené. Lo mismo en el versículo 16, capítulo 16, verso 14, perdón, donde se menciona que se reúne todo el mundo, los espíritus, también así como el diablo, engañan a todo el mundo y los reúnen para la grande batalla. Pero no solamente aparece ahí la palabra oikumené. Vamos a ver, bueno, ahí está también nuevamente la escritura. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Y aquí aparece pues algo de lo que uno tiene a la mano, que es esta concordancia Strong, que pues si bien algunos no toman mucho esta verdad, pero nos da es una concordancia que nos da una idea con las palabras que se utilizan. Y esta concordancia declara lo siguiente, dice, la palabra original es oikumené. ¿Y qué significa? Bueno, dice, en la versión antigua, que es la versión que, bueno, nosotros como movimiento utilizamos, la Reina Valera 109, menciona que se traduce como mundo, como tierra, pero también en la definición, dice aquí la concordancia Strong, que significa mundo, tierra, como ya estamos viendo que se traduce en la versión 1909, pero que también puede traducirse como la tierra habitada, la tierra habitada. Por eso el título de la presentación es A toda la tierra habitada, porque la palabra oikumené trata de describir eso. Cuando dice el versículo 12, capítulo 12, verso 9 de Apocalipsis, engaña a todo el mundo,
la expresión también está tratando de decir, Satanás engaña a toda la tierra habitada. Es lo que trata de representar con la palabra oikumené. Cuando vemos que los tres espíritus inmundos salen a manera de rana, la escritura, cuando dice a todo el mundo, en el original dice oikumené, y trata de decir que estos espíritus a manera de ranas van a los reyes de la tierra y los engañan a toda la tierra habitada no por animales, sino habitadas por personas. Entonces, en resumen, estamos viendo que la palabra oikumené, pues es una palabra que se utilizaba para expresar un dominio territorial en la época de los apóstoles. Y ahorita vamos a entender por qué se utilizaba esta expresión oikumené y por qué hoy en día se utiliza esa misma expresión, pero en el sentido religioso. Vamos a entender por qué hoy es que la palabra oikumené, que es ecumenismo, que es la palabra ecumenismo en nuestra actualidad, tiene su raíz aquí y tiene su origen en la historia muy importante porque aparece en la Biblia. Miren, por ejemplo, ustedes están viendo ahí en pantalla, una revista que es la revista El Noticiero Vaticano. Y si ustedes se dan cuenta, miren, pongan mucha atención. Aquí estamos viendo esta palabra, oikumené. Vamos a verla aquí. Y ahí también está, mire, oikumené. Entonces, esa palabra hoy se está utilizando y siempre ha sido utilizada por el catolicismo, lo cual, cuando ya uno entiende esto, que la palabra oikumené que aparece en la Biblia, el catolicismo la toma para dar su propia interpretación de ecumenismo y para que toda la tierra habitada se sujete al concepto de ecumenismo que levanta y establece el catolicismo romano, el papado. Entonces uno va a entender que el peligro del ecumenismo es un problema muy fuerte que nosotros debemos entender. Quisiera hacer la pausa hasta aquí, porque a veces por estar hablando mucho se entiende poco. Quisiera preguntar, hermanos, ¿cómo vamos hasta aquí? Voy muy rápido, vamos bien hasta aquí. Hermanos, ¿va quedando claro lo que estoy explicando, hermanos? ¿Está claro, hermano? Sí, ¿Puedo hermano. seguir adelante? Vamos claro, bien. hermano? Vamos bien. Amén. Qué bueno. Muy bien, hermano. Vamos bien. Entonces, mire, ahora con esto en mente, quisiera recapitular nuevamente al versículo que hemos visto, al Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 16:14. ¿Por qué? ¿Por qué quiero comentar esto nuevamente? Porque ya que hemos entendido el concepto de la palabra en el original, lo que significa, y que hemos planteado que el catolicismo la utiliza para crear su propio concepto, vamos a puntualizar sobre el siguiente tema, que es lo que vamos a analizar. Ya vamos a la base bíblica, pero ahora entendiendo esto. Muy bien, entonces Apocalipsis 12:9 nos dice que el diablo, cuando es expulsado del cielo, viene a engañar a toda la tierra habitada. Quiere venir a controlar la tierra habitada. En otras palabras, viene a aplicar el ecumenismo a la tierra aquí, a la tierra, que significa venir a engañar a todo el mundo, venir a engañar a toda la tierra. En la última parte de Apocalipsis, bueno, en el capítulo 16, en Apocalipsis, se menciona que el espiritismo que se ve ahí, los tres espíritus inmundos a manera de rana, estos espíritus que son de demonios, que hacen señales para ir a los reyes de la tierra, dicen que van a toda la tierra para engañarlos, van a engañarlos. Y aquí es un punto importante. La Biblia nos dice que el diablo engaña a toda la tierra habitada. También nos dice la Biblia en Apocalipsis 16
que el espiritismo que surge del papado, que surge del protestantismo apóstata, que es el falso profeta, de la boca del dragón, que tiene que ver con toda la filosofía que se plasman en diferentes creencias politeístas, intelectuales, algunos conceptos intelectuales. Todo eso, esos engaños, dice, surge del espiritismo para engañar a toda la tierra habitada. Y la Biblia dice que este es el ecumenismo que se verá en los tiempos finales, y el versículo 14 presenta el momento culmine, el clímax, o ya lo más concentrado del espiritismo, para engañar a la tierra habitada, aplicar el ecumenismo a toda la tierra habitada, engañarlos. Ahora, habiendo dicho eso, y puntualizando nuevamente ese punto, valga la redundancia, entonces el ecumenismo tiene una connotación que nos lleva a ver al engaño de Satanás, que lo va a utilizar a través del falso protestantismo, que lo va a utilizar a través del papado y que lo va a utilizar a través de diferentes filosofías, pensamientos, inclusive a través de la ciencia de algunos puntos, para engañar al mundo, para engañar a la tierra habitada. Entonces, cuando nosotros vemos en ese nivel lo que significa el ecumenismo, entenderemos que no es cualquier cosa hablar del ecumenismo ni menospreciar el ecumenismo, porque se trata del engaño más terrible que la Biblia nos predice, nos anticipa que va a ocurrir previo a la venida de Cristo. El mismo apóstol Pablo nos dice que en estos tiempos se vendrá la apostasía, y que además de eso vendrán doctrinas de demonios que muchos las van a tomar. Son estas doctrinas de demonios que nos advierte la Escritura. Entonces, el cual engaña a todo el mundo. Miren, cuando uno va a las redes sociales, casi todos van a darse cuenta que en las redes sociales manejan la siguiente teoría. Inclusive hay videos de los papas antiguos donde dicen, mira, esta gente es la que domina el mundo, el papa se sujeta a esa gente, y detrás de toda esa gente hay otro grupo selecto que domina el mundo, y detrás de todo eso hay otro grupo más selecto que domina el mundo. Y muchos le llaman a eso que algunos que son los Illuminatis, que son los masones, que tantas cosas. Pero la Biblia, hermanos, en el capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que hay dos poderes muy tremendos que van a dominar la conciencia en el mundo entero, que es lo que estábamos viendo en el capítulo 16, versículo 14. Dice que los reyes de la tierra son engañados por los espíritus de demonios, todos estos, y que además la Escritura dice que sale esos espíritus del falso protestantismo que está en Estados Unidos y disperso en el mundo, pero principalmente en Estados Unidos, y que también tiene que ver con el catolicismo o la bestia de Apocalipsis 13, el papado imponiendo sus dogmas, y también que tiene que ver con las formas de pensamientos y filosofías que van a ganarse a todo el mundo. Son engañados los reyes de la tierra por este espiritismo en toda la tierra habitada. Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, hermanos, vamos a entender que el padre de la mentira, el que engaña a todo el mundo, el que va a engañar a la oikumenea, toda la tierra habitada, es el mismo que se expulsa. Cristo le llama el padre de la mentira cuando de lo suyo habla mentira, porque es el padre de la mentira. La Biblia dice que vino al mundo, que después del diluvio, después de que fue arrojado, después de que engañó a esa parte del mundo antediluviano, después se comenzaron a levantar los imperios de la tierra.
Y ustedes deben de conocer bastante bien que después de la Torre de Babel, el primer imperio que la Biblia y que nos registra a través del profeta Daniel, a través del profeta Jeremías, Isaías, Habacuc, nos presentan, hermanos, que Babilonia era este poder primero que se levantaría para buscar un dominio mundial. Posteriormente le seguiría los medos persas, después sería Grecia, después sería Roma, y después se levantaría el papado, y ya en la última fase de la historia estaría el papado, el protestantismo, estaría la segunda bestia en Estados Unidos, ¿verdad? Estaría el paganismo en todas sus facetas, ese dragón que representa muchas filosofías, pero que todos estos al final, esa última fase que están viendo ustedes aquí, son los que van a ir a toda la tierra habitada para engañarlos, para aplicar el ecumenismo, es decir, para engañar a todo el mundo entero en sus creencias, en sus dogmas, en sus prácticas y congregarlos en un lugar. En aquel lugar que está destinado para la gran batalla, van a querer pelear contra Cristo. Entonces, volvamos un poquito a la historia para entender esto del ecumenismo. Miren, vamos a ver por último otro ejemplo que aparece en la Biblia, porque en la Biblia aparece este ejemplo de oikoumene, pero aparece de una manera opuesta, o la intención de ir a la tierra habitada se va con otro propósito. En los ejemplos que hemos visto previamente, el aplicar el oikoumene en ese texto del idioma original es ir a la tierra habitada a predicar el evangelio. Qué interesante, en Mateo 24 aparece esa palabra. Pero ahora ya no se va a ir a la tierra habitada a querer engañar a la tierra, a los que moran en la tierra, sino que se va a predicar el evangelio. Y aquí, hermanos, es donde viene la grande confusión dentro del estandarte católico, porque cuando ellos se ponen a explicar esto, ellos dicen, es que en la Biblia, en el idioma original, inclusive eso está ahí, aparece en Mateo 24, 14, aparece como una práctica que debe de realizarse. Por eso les estaba yo comentando que la palabra oikoumene significa también la tierra habitada. Pero en el versículo 14 del capítulo 24 dice que se va a la tierra habitada a predicar el evangelio. En los versos anteriores vimos que se va a la tierra habitada a engañar a los moradores de la tierra, a la tierra habitada. Entonces, ¿cuál es la diferencia de todo esto? La diferencia de este verso con los que hemos visto es entender el propósito con el que aparece la palabra oikoumene en el idioma original. Aparece en el verso 14 del Mateo 24 para decir que se predica el evangelio a toda la tierra habitada. En los versos anteriores se va a la tierra habitada a engañarlos. Pero sigue surgiendo la pregunta, entonces, hoy en día, ¿cómo se define esta palabra oikoumene? ¿Por qué se utiliza? Si se dan cuenta, uno podría decir, entonces no tiene nada de malo decir oikoumene. Bueno, en el contexto bíblico como el que estamos viendo en esta cita bíblica, no tiene ningún inconveniente porque ahí está en la Biblia, no podemos borrar esa palabra, ahí está. Lo que nosotros debemos de entender es lo que hoy significa en el mundo religioso y cómo es que se practica la predicación a través de lo que hoy se conoce como ecumenismo. Entonces, me voy a dar a explicar con esto un poquito más claro. Entonces, ¿cuál es la definición bíblica de oikoumene? Bueno, tierra habitada. Simplemente la palabra oikoumene puede ser a la tierra habitada, al mundo o a la tierra, entendiendo que no es la materia, sino los que viven en la tierra. Esa es la definición sencilla. Pero ¿cuál es la definición? Mire, ahí están todas las citas en las que aparece la palabra oikoumene.
Está en la Biblia porque significa mundo o tierra habitada, o mundo habitable, como aparece ahí. Entonces, vamos a ver por qué es que hoy en la Biblia, no sabemos, ya comprendimos que sí aparece en la Biblia la palabra oikoumene, pero ¿cómo es que se entiende hoy? ¿Por qué hoy se entiende de una manera diferente y con qué propósito? Mire, este es un artículo de historia que se titula Algunas reflexiones, y aquí pongan la atención, sobre los límites del oikoumene en el Imperio Romano. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que ya en la época del Imperio Romano se utilizaba la palabra oikoumene, oikumene, ya se utilizaba. ¿Pero con qué propósito? Vamos a ir entendiendo la historia. Voy a leer aquí, mire, de las mundializaciones históricas anteriores, solo cito esta parte del artículo, voy a reflexionar, comenta el autor brevemente, desde mi perspectiva historiográfica sobre la del Imperio Romano, que es presentada por los propios romanos como una construcción política que abarcaba todo el mundo habitado. Y vean cómo aparece la palabra, ¿cuál era? Oikumene. Es decir, ya en el Imperio Romano significaba una construcción política. Cuando el Imperio Romano hablaba de oikoumene, en su época se refería a todo lo que el imperio, dice aquí, donde éste ejercía una dominación total. Cuando los emperadores romanos decían oikoumene, ellos se estaban refiriendo a todo su reino terrenal que dominaban, todos los límites territoriales que estaban sujetos bajo sus políticas, bajo su jurisdicción. Y eso es muy importante porque ese concepto vendrá a aplicarse posteriormente, pero sumándole la parte espiritual. Y ahorita vamos a entender a qué se refiere con la parte espiritual. Voy a leer otra línea muy importante. Dice, en este sentido, los romanos eran conscientes de que querían establecer ese imperio mundial que se presentaba como gobierno de la ecumene y que ahora podemos llamar sin pudor mundialización o globalización. Avanzo en esta otra línea. Dice, en este sentido basta leer a Polibio en sus pasajes sobre la preeminencia de Roma frente a las hegemonías pasadas, es decir, a los poderes pasados como Babilonia, Medo-Persia, Grecia, dice, van a presentar todo lo que ellos hicieron en contraste con lo que logró Roma. Va a entenderse también su concepción, es decir, el entendimiento del universalismo en el que se erige como algo completamente actual el proceso de creciente interdependencia de todos los pueblos y naciones, es decir, cómo es que estaban unidos pueblos, naciones, cómo dependía uno de otro, pero pongamos mucha atención a esto, sometidos a la suprema autoridad del Estado romano. Entonces vamos a hacer un resumen aquí. En la época del Imperio Romano, la palabra oikumene significaba que había alguien a la cabeza, que en este caso era el emperador, y que todos los demás se sometían al emperador en los límites territoriales donde el Imperio Romano dominaba. Entonces, cuando hablaban de oikumene, significaba todo su territorio conquistado por el emperador romano. Y los que ahí vivían, los que ahí estaban, tenían que someterse a la suprema autoridad del emperador romano, a las leyes que el emperador romano estableciese.
Voy a hacer una pausa hasta aquí y quisiera hacer la siguiente pregunta. Hermanos, a Cristo se le dio una moneda y en esa moneda se le preguntó si tenían que dar tributo a César. Cuando esa moneda se le da, Cristo toma la moneda y pregunta de quién es la inscripción. Cristo dijo algo muy importante. El Señor Jesús mencionó lo siguiente: ¿de quién es la inscripción? Y la respuesta fue de César. Entonces el Señor Jesús respondió: bueno, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Qué interesante, porque el Señor Jesús, en la época en donde el Imperio Romano sometió inclusive al pueblo de Israel, les enseñó claramente que aunque había un dominio en aquel momento del Señor Jesucristo, aunque había un dominio global, el Señor Jesús dijo: lo que le corresponde a César, es decir, al poder terrenal, se le tiene que dar como ese impuesto. Pero lo que corresponde a Dios, que es con la adoración, eso, ahí César no tiene por qué meterse. Ahí no aplica el dominio ecuménico que tenía el emperador romano. Pero entonces, ¿qué cambió? ¿Qué fue lo que cambió con el tiempo? ¿Qué sucedió? Bueno, resulta que eso ha venido cambiando. Voy a avanzar para que podamos darnos cuenta. Por ejemplo, el ecumenismo en esa época era el dominio total de Roma, del Imperio Romano, y ahí ustedes están viendo dónde dominaba el Imperio Romano, y todos los que estaban en sus territorios debían de sujetarse a las leyes civiles que ellos ponían. Pero cuando se metían a la parte religiosa, ustedes conocen la historia. Muchos cristianos en la época apostólica, después del primer siglo, tuvieron que morir porque comenzaron a hacerse persecuciones en contra del cristianismo, que no se quería someter a leyes que estaban en contra de la correcta adoración. No aceptaron el ecumenismo de su época. La historia llama en esta parte la Pax Romana. No aceptaron la Pax Romana. Entonces, ¿cambió la historia? ¿A dónde nos encontramos? Bueno, la pregunta es, ¿cómo se define en la actualidad? Veamos cómo se define en la actualidad. Muy bien. Cuando uno va hoy, ya en la actualidad, a comprender qué significa ecumenismo, lo primero que va a encontrar en la Real Academia Española es la siguiente definición. Dice que proviene del griego oikumene, que como ya hemos visto significa el mundo entero, o a la tierra habitada, o a la tierra, o al mundo. De ahí es el origen. Así se utilizaba antes. Pero vean la definición que hoy aparece, hermanos. ¿Cuál es la definición que hoy aparece? En la actualidad dice, es la tendencia o movimiento, mucho ojo, que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. Oh, qué impresionante. Ahora el ecumenismo no tiene que ver solo con el dominio territorial, sino que además tiene que ver con el dominio de las iglesias cristianas unidas en todo el mundo. En la época del Imperio Romano, quienes aceptaban la tierra habitada por Roma, la oikumene, aceptaban como autoridad civil al emperador romano. Surge la pregunta, y si alguien la puede responder. En esta unidad de las iglesias cristianas, ¿quién será la cabeza sobre la cual recae toda la autoridad de esta unidad, y que quien practique el ecumenismo se sujeta a esa autoridad? No sé si pude hacer claramente la pregunta. Me gustaría que alguien la pudiera responder. Antes se sujetaban al Imperio Romano, al emperador.
Pero ahora en el ecumenismo actual, ¿a quién se sujetan los que se someten al ecumenismo? En esta unidad de las iglesias cristianas en todo el mundo. ¿Alguien que quisiera responder de ustedes, hermanos? Los escucho, hermano. Hermano, como yo lo entiendo, al Papa de Roma. Exactamente, hermano. Muy bien. Ahora, ¿por qué el hermano dijo claramente al Papa de Roma? Porque la historia nos presenta que hubo un momento en el que después de que el Imperio Romano cayó, se levantó un cuerno pequeño que creció mucho, de acuerdo a Daniel 8, y que llegó a tener demasiado poder por 1260 años. Entonces, ya no era el emperador el que dominaba el mundo, sino que era el Papa de Roma, que por 1260 años, aunque moría uno y se levantaba otro, se le declaró en el 538 como la cabeza de todas las iglesias cristianas y que todas debían someterse a esa autoridad. Pregunta para otro hermano que quiera responder. Hermanos, ¿cuándo comenzó a ponerse en tela de juicio la autoridad del obispo de Roma o del Papa de Roma? ¿Cuándo comenzó a ponerse en duda de que él era la autoridad de toda la iglesia? ¿Y por quiénes, hermano? ¿Alguien que quisiera responder hasta aquí? ¿Alguien recuerda, hermanos, desde cuándo se le comenzó a reprochar al papado que estaba mal? ¿Alguien recuerda la historia del cristianismo, hermanos? No, como nadie responde, puedo responder lo que... Adelante, hermano Eber, puede responder. Martín Lutero, hermano. Muy bien, Martín Lutero en 1517 clavó las 95 tesis. Ahí comenzó, se define como el momento de la reforma. Pero años atrás, hermanos, inclusive cuando el papado comenzaba, ya se había formado, solamente le faltaba la autoridad. Cuando ya el papado estaba formado, pero no tenía poder sobre todas las iglesias, lo obtuvo hasta el 538. Bueno, ese papado fue denunciado por una iglesia remanente. Ustedes lo pueden ver en el mensaje a las 7 iglesias. Vemos cómo hubo un remanente continuo desde la época de Cristo hasta el 1517 que siempre se opuso a ese sistema que se estaba levantando, como dice Daniel 8, ese cuerno pequeño que estaba creciendo mucho y que después tomaría el poder por 1260 años. Hubo un remanente que luchó contra esa filosofía. Pero en 1517 Dios levantó a los reformadores, en este caso a Martín Lutero, para hacerle frente. 1529 fue la protesta de los príncipes. Comenzó la libertad de conciencia nuevamente. Entonces el papado, ahorita vamos a ver, comenzó a hacer, como aparecen ahí, como dice aquí, hermanos, concilios ecuménicos. Comenzó a hacer reuniones para que toda la tierra habitada se sujetara a lo que ahí se acordaba, a esos concilios ecuménicos. Entonces, por eso el Papa está tan preocupado, porque siempre ha habido un remanente que ha denunciado la falsa unidad de los concilios ecuménicos, las falsas enseñanzas de los concilios ecuménicos y la falta, pues, del Espíritu Santo de estos concilios. ¿Por qué?
vamos a entender, y hasta aquí vamos a ir avanzando, vamos a hacer un resumen, porque a veces se dice mucho, pero por hablar tanto no se alcanza a presentar la idea correctamente. Miren, la pregunta es, en esta página del CatholicNet dice, ¿qué es el ecumenismo? Bueno, por ecumenismo se entiende el movimiento surgido. Miren, aquí es donde viene la confusión para el mundo católico y protestante, porque el catolicismo lo define como un movimiento que surge por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para establecer la unidad de todos los cristianos. Cuando uno lee así de manera superficial, pues uno dice, órale, pues eso está muy bien, porque nos vamos a unir todos. Pero ya vimos, la Biblia dice que se unen todos bajo el engaño del diablo y bajo el engaño del espiritismo, no el Espíritu Santo. Entonces, aquí el catolicismo dice que es el Espíritu Santo. La Biblia dice que son espíritus de demonios. ¿Quién tiene la razón? Pues la Biblia es la que tiene la razón. Ahora, esto es muy interesante también. Dice, casi todos, aunque de distinta manera, aspiran a una iglesia de Dios única y visible. Pero todavía esto se va más interesante, se va en la historia. Dice que el movimiento ecuménico comenzó oficialmente con el Congreso Misionero de Edimburgo, Escocia, en 1910. Surgió en un ambiente protestante y en un contexto misionero por la necesidad de presentar un frente unido en los países paganos. Esto es lo tremendo. Lo que había comenzado en algo que pudo haber sido bueno si se hubieran mantenido y exaltado los principios, terminó siendo lo que la Biblia había predicho, el engaño que estaría en el protestantismo falso, que estaría en el papado, que es la bestia, y que también llegará a través de las filosofías. Eso lo vamos a ir viendo después. Pero hasta aquí estamos viendo que tal como la Biblia lo había anticipado, que de la bestia saldría esos espíritus a manera de rana, que del protestantismo también saldría esos espíritus a manera de rana. Bueno, estamos viendo en la historia que ese movimiento ecuménico ya ha salido de ahí. Ese espiritismo, ese engaño que va a la tierra habitada, ya ha surgido y que se está promoviendo por todo el mundo para que haya una unidad. Entonces, vea lo que dice aquí también la historia. La Iglesia Católica considera la separación de los ortodoxos, es decir, los que están en Rusia y todo para allá, y los protestantes como una herida profunda infligida a la Iglesia de Cristo. Porque al mismo tiempo que las iglesias protestantes inician un movimiento a favor de la unidad de los cristianos. Ahora, el ecumenismo protestante, aquí viene toda la historia de cómo el protestantismo empezó a querer unificar la doctrina. Aquí les comento, unificar la doctrina. Trató de enfocar la unidad bajo el aspecto práctico y no doctrinal. Esta persona, ¿verdad? Trataron de unirse. La Biblia y el conflicto de los siglos le llama esto como puntos comunes de doctrina, lo que coincidan, lo que no, no se preocupen, pero también lo vamos a ir entendiendo más adelante. Ahora, después dice que también se llegó a entender esto del ecumenismo. Juan Mott, un metodista, dice que su lema fue lo siguiente: mediante la acción unida de todos, demos muestra de que el ecumenismo es una realidad, dejando a la providencia manifestarnos el camino a seguir. En otras palabras, lo que Juan Mott decía era, mira, trabajemos todos sin importar cómo estemos en doctrina, sin importar cómo es que cada uno piensa, y el Señor, dicen ellos, nos va a guiar. Y este lema ha hecho eco en muchos grupos de sostén propio, en muchos hermanos, en las iglesias organizacionales, de que lo que importa es la unidad, lo que importa es la acción unida, lo que importa es eso, y Dios después revelará el camino a seguir.
Pero la Biblia no nos dice que esto sea así. La Biblia dice que esa unidad viene por el espiritismo que engaña a todos los que moran en la tierra. Ahora, el concepto católico de ecumenismo. Bueno, el concepto católico, vamos a darnos cuenta que dice que tiene que ver con la unidad del cristianismo, donde también hay días de oraciones, donde se busca que el cristianismo se una con el catolicismo, con el protestante, con los ortodoxos, inclusive con las religiones que no creen en Cristo, que se unan. Ese es el ecumenismo católico. Y ya hablar de iglesias que no sean cristianas, que también se unan, es del otro aspecto que aparece en la Biblia del dragón. Es decir, todas las filosofías paganas que se levantan para engañar inclusive al mundo. Entonces, miren, en 1960, esto llegó a tener un grande énfasis porque el ecumenismo siempre ha existido. Voy a avanzar con esto y luego regresaré acá, porque no es la primera vez que hablamos en la historia o que la historia registra los concilios ecuménicos. ¿Cuándo fue el primero? Y hasta aquí voy a ir cerrando para que podamos tener el espacio de las preguntas. ¿Por qué el papado convoca a concilios ecuménicos? Interesante, vamos a ver esto, vamos a avanzar. Miren, la historia nos dice que una de las grandes persecuciones que vinieron sobre el cristianismo fueron disminuyendo gracias al edicto de tolerancia del 311, pero específicamente en el edicto de Milán en el 313, le va a dar un alivio para la persecución cristiana que ellos tenían, que los cristianos tenían. Pero posteriormente a eso, Constantino, quien ustedes deben conocer y conocen, resulta que este emperador se proclama, aunque no hay evidencia de esto, pero se proclama bueno, no hay evidencia de que se haya convertido al cristianismo en su juventud cuando él hace estas cosas. Dicen que si acaso se puede decir que se convirtió porque cuando se estaba muriendo pidió ser bautizado, pero eso fue ya muriéndose. Eso no hay evidencia de que Constantino en su juventud, en su fortaleza, haya practicado el cristianismo realmente. Pero sí hay evidencia histórica de que Constantino fortaleció a el catolicismo. Tan era así que le va a tener que dar templos, los va a dar los templos, su mamá va a apoyar mucho para el establecimiento de templos, de basílicas, porque el catolicismo con este edicto llegó a tomar mucha fuerza. En el año 325, hermanos, 325, hace 1700 años, se formó lo que hoy se conoce como el Concilio de Nicea, que pasó a ser el primer concilio ecuménico que no levantó el cristianismo verdadero, no lo levantó, lo va a levantar el cristianismo apóstata, que será fortalecido, que será apoyado por el emperador romano. ¿Cómo se dio esto? Bueno, la iglesia que venía siendo perseguida era una iglesia que se fue muchos fueron apostatando y se fueron uniendo con el Estado romano cada vez más, pero en el edicto de Milán se unen como nunca se habían unido. Tan es así que en el 325 Constantino hace el concilio de Nicea para que él le pague a todos los obispos para que vayan a este concilio y estando en ese concilio puedan callar, puedan someter a los que no pensaban como ellos. ¿Quiénes no pensaban como ellos? Bueno, la historia registra que habían alguien llamado Pablo de Samosata, los montanistas de Frigia, los novacianos, los marcionistas, valentianos, los gnósticos de Asia, de Egipto, los maniqueos, los donatistas, los arrianos, porque en este contexto es que se levanta el concilio de Nicea para acabar
con Arrio y su doctrina que había presentado, donde el conocimiento o el entendimiento de Cristo para Arrio era muy diferente a lo que los católicos terminan comprendiendo. Entonces, en este concilio, en este primer concilio ecuménico, lo que buscan es que la iglesia se fortalezca, se pongan credos, y en esos credos toda la tierra habitada sea la que se someta a ese concilio ecuménico. Es decir, lo que hoy conocemos como ecumenismo no es nuevo. Se ha venido practicando desde el siglo IV por lo que hoy conocemos como catolicismo romano. Y ese catolicismo romano siempre ha utilizado el ecumenismo para someter la conciencia, para meter dogmas, y quien no se sujete a ese dogma sea considerado un hereje. Entonces vamos a cerrar hasta aquí en esta introducción de lo que estamos viendo el ecumenismo, y vamos a darle espacio a las preguntas en los últimos 10, 12 minutos que nos restan, para que nos quede claro, porque después de aquí en adelante vamos a ir viendo más historia, pero también ya esa historia trayéndola a nuestra época, de lo que representa el ecumenismo actual. Así que cedo mi tiempo, hermanos, concluyo hasta aquí en este cierre, para que vayamos haciendo conclusiones de las preguntas que ustedes llegan a tener, podamos responderla con la ayuda de Dios. Adelante, hermanos, los escucho. Hermano Rubén, soy la hermana Loida. Quería decirle, la verdad es que me falta mucho este tema, y pues solo hasta aquí entendí que el ecumenismo no es nuevo, sino que comenzó con Constantino. Y la verdad, si no hay más preguntas, me gustaría que nos recalque estudio. Hermanos, ¿alguna pregunta que haya? Y si no, vamos a ir. Una pregunta, hermano Rubén. Adelante, hermano. El ecumenismo también nació junto con la bestia de Apocalipsis 16, la bestia de capítulo 13, esa bestia que nace con 7 cabezas, la mujer sentada encima. ¿Eso va relacionado con la historia? Sí, es una pregunta interesante la que usted nos hace, hermanos, y es que sí, el catolicismo nace, y cuando nace con un concilio ecuménico, nace con un poder que se le da por medio del Estado, y que además de eso, hermanos, ellos van poniendo sus dogmas. Todavía no son capaces de someter a todo el mundo, porque la ley todavía no le daba todo ese poder. La Biblia nos enseña que la iglesia domina, el catolicismo domina el imperio en el 538. Previo a eso, el catolicismo estaba ya ahí formado, pero no tenía la autoridad que llegó a tener en el 538. ¿Qué hizo en todo ese tiempo? Comenzó a establecer sus dogmas a través de los concilios, y el primero, que ellos mismos reconocen como ecuménico porque fue de un impacto de toda la tierra habitada, ellos solamente reconocen algunos concilios ecuménicos, los otros les llaman que son
sínodos o reuniones. Dice, pero hay concilios ecuménicos en donde todo el cristianismo de aquella época se sujetaba. Entonces, puntualizando, el concilio ecuménico tiene que ver con el surgimiento de la bestia de Apocalipsis 13, claro que sí que tiene que ver. ¿Por qué? Porque van a ser bases que les servirá para el 538 para perseguir a quien no se sujete a ese concilio. Veremos posteriormente que hubo diferentes concilios ecuménicos y hubo un ecuménico que se levantó contra la reforma, que fue el concilio de Letrán. Entonces, eso lo veremos más adelante y veremos en la actualidad que el concilio que nos está tocando vivir a nosotros ecuménico o el ecumenismo es todavía más terrible porque la verdad está mezclada con la mentira que muchos a veces no alcanzamos a comprender, hermano. No sé si hay alguna otra duda hasta aquí. Y si le quedó claro lo que puede explicar, hermano, o lo enredé, también me puede decir, hermano, si lo enredé, si no le quedó claro. No, conforme, hermano Rubén, sí, eso, el nacimiento de la bestia de 7 cabezas, bueno, tiene que ver con la historia del ecumenismo, ¿no? Y más la herida mortal que hasta ahora todavía esperamos que se sane completamente. Entonces, Exacto. este cronograma de la bestia, que en grandes símbolos presenta entonces la historia religiosa de Roma, y no solamente religiosa, también sería historia política, diplomática, de las naciones que Roma ha sometido. Eso sería, ¿no, hermano? Exacto. Estoy entendiendo más o menos así. Sí, hermano, estas últimas palabras que usted acaba de decir las voy a tomar para poder explicar y en resumen. En su momento, hermanos, la palabra ecumenismo era para explicar el dominio político que tenía el emperador romano. La historia nos dice que del imperio romano el cristianismo se unió con ese imperio, comenzó a tener una reunión ilícita, unas reuniones ilícitas, y como resultado se formó una iglesia apóstata, y esa iglesia apóstata comenzó a establecer dogmas en concilios. El primero fue el de Nicea. ¿Con qué propósito iba ese concilio? Dominar al mundo, dominar el imperio romano con estos dogmas. ¿Lo logró? No lo logró. Hubo un remanente siempre fiel. Inclusive la profecía nos dice que no era el momento, el 313, en el que se dominaría el mundo entero por el papado, sino sería hasta el 538, cuando el papado tendría el dominio. Lo dice Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, no los dice Apocalipsis 13, no los dice Apocalipsis 17, la iglesia montada sobre un poder, la iglesia montada sobre una bestia. ¿Con qué propósito? Dominar las conciencias, someter al mundo entero, engañar al mundo entero. Entonces, el ecumenismo, en resumen, hermanos, tiene que ver con el engaño de la falsa unidad. Hoy en día tiene que ver el ecumenismo con la falsa unidad entre las diversas iglesias cristianas, pero además no cristianas, que tendrán que unirse con el papado, tendrán que aceptar la autoridad del papado. Antes se aceptaba la autoridad del emperador romano, ahora se acepta, viviendo, practicando el ecumenismo, la autoridad del papado o del papa de Roma. No sé si hasta aquí quedó más claro, hermanos, y si hay alguna otra duda, sería el momento para hacer la pregunta. Hermano Rubén, se me nace también la inquietud de que, mira, estos concilios
han sido con fines de hacer dogmas. Entonces, hermano, esto se figuraría cuando la mujer tiene en su mano aquel vaso de oro, pero ese vaso de oro tiene las abominaciones. Eso estaría correcto señalar ese símbolo de la mujer sentada en la bestia y está ebria, pero hay una copa de oro, y esa copa sería correcto señalar como los dogmas conciliares. Qué tremenda puntuación, hermano. Está muy interesante lo que menciona, porque efectivamente el Apocalipsis 17 nos dice que tenía en su mano una copa y que con esa copa, dice, tenía el vino de su fornicación, nos dice el versículo 2, con los cuales los reyes de la tierra y los que moran en ella, o sea, en la tierra habitada, se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. Y ese vino, el conflicto de los siglos, nos dice que tiene que ver con las enseñanzas de Roma, con los dogmas de Roma. Entonces, eso es muy interesante. Apocalipsis 17 nos arroja bastante luz de que esto no es nuevo, este engaño del papado no es nuevo, lo viene practicando desde su nacimiento, que fue creciendo, fue madurando hasta tener el control del mundo. Eso lo podemos ver. Pero hoy en la actualidad nosotros podemos ver esos dogmas que se han consolidado a través de estos concilios y que nosotros, por lo tanto, debemos de estar alertas para no ser engañados y para no beber, hablando proféticamente, del vino del furor de su fornicación. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Alguien quiere decir algo más, hermanos? Si no, si ha quedado claro hasta aquí, pues vamos a terminar con una oración, para que lo poquito que hoy pudimos ver se grabado con la ayuda del Señor. No sé si la hermana Diana grabó la presentación para que, si ustedes no llegaron a tiempo por alguna razón o no quedó claro alguno que yo expliqué, lo dije muy rápido, pues ustedes lo puedan ver, hermanos, en la repetición de ese video y les pueda quedar mucho más claro, hermanos. Si no hay nada más que decir, hermanos, pues vamos a terminar con una oración. Los escucho, hermanos. Si ya no hay más nada, pues entonces cerramos. Hermano Rubén, mira, tal vez soy insistente en preguntar, pero ¿son realmente estas presentaciones simbólicas que hace el Señor con referencia a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y que el símbolo del capítulo 17 de Apocalipsis que lleva, y esos nombres blasfemos que llevan, específicamente a qué se referiría? Porque dice la Escritura que tienen nombres blasfemos escritos. Tal vez sería esto también en una próxima oportunidad hacer este estudio, si es que hay una explicación largo, hermano, y estos nombres blasfemos específicamente, ¿a qué se refieren, hermano? Sí, hermano, sí, habríamos que dedicarle a Apocalipsis 17 el tiempo necesario para poder comprender por qué la Escritura nos dice que tienen nombres blasfemos. Dice aquí el versículo, solamente lo leo, porque dice que estos nombres que le aparecen ahí, dice verso 3,
y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombre de blasfemia y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, es la bestia la que presenta estos nombres de blasfemia. Pero no solamente la bestia, también más adelante nos dice que la mujer tiene un nombre muy, muy importante que nos resalta la escritura. Dice verso 5, y su nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de la fornicación. Entonces hay 2 puntos importantes: el poder civil, nombres de blasfemia, que es la bestia, y la mujer, la madre de la fornicación. Entonces entender eso a la luz de Apocalipsis 17 se requiere, pero podemos ver así muy resumido, y ya después con más detalle, nombres de blasfemia tiene que ver con toda la oposición a la verdad, a la palabra de Dios. A Cristo se le hizo ver como un blasfemo porque se tomó las prerrogativas o lo que son de Dios. A Cristo se le dijo que estaba mintiendo porque era pecados y solo el único que podía perdonar a Cristo. Entonces ahí vemos un ejemplo de blasfemia. Pero todas estas blasfemias en esta unión que está ahí, pues tendrá que haber enseñanzas que la iglesia está fortaleciendo con este imperio romano y que derivado de eso vendrán persecuciones, hermanos. ¿Algún otro comentario, hermanos? Bueno, si ya no hay más dudas, vamos a continuar con una oración, hermanos. Vamos, hermano Juan, no sé si usted nos pudiera despedir con la oración, hermanos, y nos estaríamos viendo pues la siguiente semana. Primeramente. Sí, mañana se ven con el hermano Daniel, pero primero Dios. Bueno, entonces todos los que hemos participado en esta Adelante, hermano. Creo que no hay señal del hermano. ¿Quiere que yo ore, amoroso, hermanos? bendito, buen Dios que moras en los cielos altos en esta hora de la noche? ¿Quiere que yo ore, hermano? Sí, voy a orarlo yo. Estoy orando. Vamos a orar, hermanos, ¿ya? Permítanme dirigir la oración. Bueno, eterno Señor que estás en los cielos altos de la noche, más y nos podemos preparar para aquel gran día que se avecina tan prontamente. Bendice a cada uno que ha participado en esta reunión, bendice al presentador y pues muy agradecidos en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Mañana. Amén. Mañana. Amén. Excelente noche y bendiciones, hermanos. Mañana les esperamos. Con el hermano Daniel Arellano, hermanos. Amén. Órale.